Bien, sean ustedes bienvenidos a este ya episodio número 19 de Libros para Atorrantes. Puse la miniatura de este lado, pero me daba sombra, y no puede dar sombra el Quijote. Sí, ya se dieron cuenta. La miniatura de bronce, ¿no es cierto?, es sobre el Quijote, el caballero de la triste figura y Sancho Panza, ¿no?, su escudero. Hoy vamos a hablar justamente de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. No sé qué dejar primero, si esto o esto. Bueno, quedamos con esto un ratito más, pero esto es tan pesado como esto. Hay vidas, hay vidas. Me llamo Ariel Garis, siempre me piden que me presente, creo que eso no es tan importante en estos ciclos, pero bueno, si lo piden, lo hago. Y me dedico a darte algunos ítems, puntos muy superficiales sobre aquellos libros importantes, o que al menos así lo consideramos en estos ciclos, tanto de la literatura como de la filosofía, la historia, la sociología, etc. Simplemente son algunos aspectos superficiales sobre estas obras. Después vos vas a hacer seguramente tus estudios, tus investigaciones en profundidad para alcanzar una comprensión mayor sobre el texto. Simplemente acá es un ciclo para atorrantes, a eso le llamamos a los vagos, así que estamos justificados en hablar solamente de aspectos más destacados, sobre un autor y sobre su obra. El tiempo es limitado, así que vamos adelante. Bien, hay vidas que parecen destinadas a escribir novelas. Son aquellas vidas que parecen en sí mismas una novela. Y la vida de Cervantes es una novela. Por eso creo, y esta no es ni una hipótesis, ni es tampoco una teoría, escribió Don Quijote de la Mancha, que es el germen de la literatura occidental, podríamos decir prácticamente, mal que le pese a los admiradores de Shakespeare y a los anglófilos, ¿no?, como a Borges. Cervantes escribió la primera novela moderna polifónica de la historia, ¿no?, en la que intervienen diversas voces, diversos personajes, hay intercalados textos durante la narración. Por eso es la primera novela. Novela significa novedad. Y es una novela que apareció en 1605, la primera parte, que constaba de 52 capítulos, y la amplió en la edición de 1615. Allí, en esa edición, Cervantes decidió aumentar la cantidad de capítulos a 74, si mal no recuerdo, sí, a 74 capítulos. Bueno, en el medio aparecen las novelas ejemplares y también aparece El Quijote de Avellaneda, de un autor, un seudónimo, es un anónimo. Bueno, de eso lo dejamos aparte. Por supuesto, claro, esto fue el apogeo, este libro, del llamado Siglo de Oro español, ¿no es cierto?, que no duró un siglo, sino que duró más de un siglo. Desde la unión de Isabel y Fernando, la unión de los reinos de la península ibérica, de los distintos reinos que componían la actual España, en la segunda mitad del siglo XV, ¿no?, cuando expulsan al ocupante moro de España, la unificación, el descubrimiento de América, que les va a dar un gran apogeo económico posteriormente a España, y el siglo de oro se extiende hasta fines del 1600, así que 1680, 81. Es más de un siglo. El Quijote es, ¿no es cierto?,
la cima de ese siglo de oro español. ¿Por qué dije al principio? El último episodio lo habíamos hecho sobre la Biblia, ¿se acuerdan? Sobre el libro de Job, y el Quijote es el libro más leído después de la Biblia, más leído después de las Sagradas Escrituras. Es decir, que lo que logró Cervantes no fue poco, ¿no? Están Dios y Cervantes, parecería, ¿no? Como los autores más leídos. Dios, por supuesto, es el primero. Perdónenme si esto sonó a una herejía, no quiso sonar de esa forma. Ustedes saben que no me perdonaría haber caído en eso. Bien, la España en la que Cervantes nació nació en Alcalá de Henares en 1547. Y la España en la que él nació es una España fuertemente dominada por el catolicismo, sobre todo por el Concilio de Trento, el catolicismo trentino, en el cual España tuvo gran participación y gravitación. Nació en el mismo siglo, ¿no es cierto?, en el que la cristiandad se divide, no en dos partes, protestantismo y catolicismo, como ya hemos dicho una vez, sino que se dividió en 10.000, 20.000 pedazos, porque la reforma luterana después va adquiriendo distintas denominaciones, anglicanismo, calvinismo y un sinfín de ramificaciones. Bien, es decir, la división no es en dos, protestantes y católicos. España adhiere al catolicismo de la contrarreforma, ¿no es cierto?, hacia mediados del siglo XVI. Y en esa cultura es en la que nace Cervantes, y esa cultura fue la que va mamando desde muy chiquito y la que va también haciendo, ¿no es cierto?, a la idiosincrasia de España. España está regida con los Habsburgo y claro, hay un crecimiento económico muy fuerte por América, por las riquezas que América proporciona, aunque no éramos, desde aquí estamos en Argentina, en América, América no era colonia de España. Eso va a ser con los Borbones a partir de 1700 y con las ideas iluministas que traen el concepto de colonia, ¿no? Éramos parte del Reino de España. Bueno, Cervantes va a mudarse a Madrid, ¿no es cierto?, y luego va a trasladarse, en este afán de aventuras, va a trasladarse a Italia. En Italia va a participar en el 7 de octubre de 1571, el 7 de octubre del 1571, de la famosa batalla de Lepanto, en la que se enfrentan los otomanos, los turcos otomanos, y las potencias católicas, España, los reinos pontificios, Italia, las ciudades que estaban en Italia, no podemos hablar de una nación aún. Las ciudades que componen la actual Italia. Bueno, enfrentan a los otomanos y allí en Lepanto Cervantes, como soldado, es herido en la mano. No le amputan, como dijeron en algún momento, la mano, sino que la mano le quedó inmovilizada, no podía mover su mano izquierda. Vuelve a Italia y en 1575 se encuentra en Nápoles. Desde allí parte nuevamente hacia España, pero en el viaje un buque enemigo los intercepta y cae prisionero, ¿no es cierto?, en Argel. 5 años prisionero en Argel, desde 1575 a 1580, en la que una delegación de religiosos logró salvarlo, ¿no?, para que pudiera escribir después el Quijote. Ya vamos a ello. Vuelve a España, pasa por Portugal, la pasa muy mal, tiene que trabajar y por cuestiones de deuda, y es encarcelado por cuestiones de deudas. En 1597 está en la cárcel y bueno,
allí comienza a pergeñar, a idear su Quijote. Alonso Quijano es el personaje central. ¿Qué es lo que nos tiene que quedar del Quijote? El hidalgo Don Quijote de la Mancha, el de la triste figura andante, ¿no? Bueno, es una parodia aparentemente sobre las novelas de caballería que habían ya, según los críticos, hartado al público lector consumidor de novelas. Las novelas de caballería, la Amadís de Gaudena, por ejemplo, que se nombran en el Quijote. Bien, los rituales sobre cómo un caballero debía armarse y nombrarse como tal. Es una crítica, una parodia, una sátira sobre eso, pero en el fondo uno se puede preguntar si tanta sátira, tanta burla no es un homenaje. Podríamos preguntarnos eso. Alonso Quijano es un goloso de novelas de caballería, se vuelve loco, por eso pierde el juicio, se cree un caballero y emprende un viaje. Compra un caballo muy flaco, un rocín, rocinante. Bueno, él cree que es un bucéfalo, como el famoso caballo de Alejandro Magno, no es tan así, y hace cosas que hacían los caballeros, defender a los débiles. A un mozo, a un joven, lo salva de una golpiza, lo terminan golpeando a él. El cura y el barbero de su pueblo lo hacen volver, entrando en razón, emprende un segundo viaje, también hay un enamoramiento, Dulcinea del Toboso, que él la ve como una mujer ideal, pero es una rústica campesina. Segundo viaje donde lo va a acompañar don Sancho Panza, un hombre de corta mentalidad, y lo va a acompañar en sus aventuras, enfrentándose contra molinos de viento, por ejemplo, y un tercer viaje donde va a llegar a Barcelona y después emprende la vuelta. Siempre hay esta cosa, ¿no? Partida, aventura, viajes, ¿no es cierto?, anécdotas y retorno. Hay un círculo: partida, aventura, viajes, anécdotas, sin fin y retorno. Mucho se ha hablado sobre la locura, si es hay una diferenciación entre la locura y la cordura, porque al final de su viaje, antes de morir, don Alonso Quijano, el personaje Don Quijote, que se hace llamar Don Quijote de la Mancha, recobra la locura, y si recobra la cordura, el juicio, la razón, y si recobra el juicio, ¿estuvo loco? ¿Un loco puede recobrar y acordarse y pedir perdón a Sancho Panza para morir en paz? No, ahí hay algo más, hay una cuestión ética, un juego entre el bien y el mal, entre la conciencia, entre lo que pesa en la conciencia. Por eso pide perdón don Alonso Quijano, ¿no? Por todo lo que le había prometido a Sancho Panza y no le pudo cumplir. Es decir, que más que hablar de locura y juicio o razón, podríamos hablar de ética, del bien y del mal y de la conciencia. La conciencia, ¿no?, como una de las formas de, si queremos decirlo brutalmente, de curar la locura. Porque él se da cuenta que tiene un peso en su conciencia y se redime por eso. ¿Qué es lo más notable del Quijote? Bueno, para resumirlo, volver extraordinarias las cosas ordinarias, porque lo que él va pasando desempolva viejas armas de sus antepasados que no sirven para nada. Es un personaje ridículo, causa gracia a la gente, pero todo lo que le va pasando en el mundo, todo lo que va viviendo en el mundo, que es ordinario, como, qué sé yo, tomarse un vaso de agua, prepararse una taza de té, leer una novela, aquí está justo Cervantes, Alonso Quijano, el Quijote, lo vuelve un acto extraordinario. Y hay que tener un poquito de eso, ¿no?, de esa sana locura, volver extraordinario lo ordinario para poder soportar la vida en este mundo. Bueno, lo enterraron en
en las Trinitarias, descalzas como pidió, y no se sabe dónde están sus restos. Yo estuve en Madrid y justo en ese, cuando lo estaban buscando los arqueólogos, los antropólogos, y no encontraron. Estuvo Cervantes en un osario, pero escribió el Quijote, una donación intelectual a Dios y a la humanidad. Chao.